directamente desde la ciudad de Panamá, República de Panamá. Bienvenidos a Palabras de Fe, un programa que llega a ustedes gracias a la Iglesia Más que Vencedores, ubicada en la entrada principal de Alcaldías. ¿Trajo su Biblia? Abra su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 8, el verso 1 en adelante. Quiero que ponga buena atención, porque Dios quiere sacarle a usted de esa situación en que usted está viviendo. Quiere llevarle a una nueva dimensión en su vida cristiana y en su relación con Dios. Dios quiere llevarle a una nueva dimensión. Pero una de las cosas que impide que el pueblo de Dios avance, una de las cosas que impide que podamos acercarnos a Dios, es que nos sentimos culpables. Y siempre hay algo que nos condena. Siempre hay algo que nos está condenando. Siempre hay algo que nos está destruyendo por dentro. Aunque andemos con una sonrisa en nuestras mentes, aunque andemos con una sonrisa en nuestros corazones o físicamente lo mostremos, pero por dentro nos consume una culpabilidad. Una culpabilidad de pecados pasados, pecados presentes, culpabilidad que nos han sido impuestas por otras personas. Y eso impide muchas veces ser feliz, la culpabilidad. Pero diga conmigo hoy, diga conmigo fuerte: la culpabilidad se va de mí, en el nombre de Jesús. Dígalo conmigo: la culpabilidad se va de mí, en el nombre de Jesús. Romanos capítulo 8, el verso 1. Ahí dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Alguien se alegra por eso? Muy bien, vamos a leerlo otra vez. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ahora viene la condición: a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muy bien, conforme al Espíritu. Caballero y dama, ¿sabe por qué usted le hace la pregunta a alguien: usted, si ahorita muere, va al cielo o va al infierno? Y dice: no sé. Se engañan a sí mismos, saben que sí van a donde van. Pero usted le pregunta a alguien: ¿cómo está tu vida con Dios? Y dicen: no sé. Pero sí saben que andan mal. Y el que uno le pregunta: ¿cómo anda con Dios? Me dice: bien. Está seguro de lo que está diciendo. Porque este verso nos muestra algo bien interesante. Mire lo que dice: porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Bien, siempre yo les he hablado de esto, de repente, y les he dicho: andar en el Espíritu no es que usted ande en el aire. No es como en los tiempos pasados que me decían que las señoras así, ancianitas, andaban en escoba. Eso no es andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Trato de explicárselos. Los dormidos dicen amén. Muy bien, ¿están despiertos? Andar en el Espíritu es pensar como Dios piensa. No les escuché, se los voy a decir otra vez. Andar en el Espíritu es pensar como Dios piensa. Ahora usted me preguntará: ¿y qué piensa Dios?
Pues es muy fácil saber lo que piensa Dios. Lo vemos a través de su palabra. Si usted quiere conocer a un escritor, léale los libros. Y de acuerdo a lo que ellos escriben, así piensan. Que vivan es otra cosa, pero piensan de esa manera. O tal vez se pusieron a pensar y organizaron sus pensamientos y escribieron ese libro. Pero eso es lo que ellos pensaron. Ese es su criterio. Pues esta noche necesito decirles a ustedes que si usted quiere conocer al Espíritu de Dios, tiene que leer las Escrituras, tiene que ver cómo Jesús habla, y de esa manera tú vas a hablar. Mire que un hijo suyo habla como usted, aunque él no se esfuerza a hablar como usted. Simplemente el timbre de voz, simplemente los gestos de él son los suyos. ¿Por qué? Porque él tiene su sangre. Pues cuando el Espíritu Santo está en nosotros y nosotros vivimos en Dios y Dios vive en nosotros, solamente cuando abrimos la boca nos vamos a dar cuenta que hablamos como Jesús habló. Y vamos a meditar como Jesús meditó, vamos a andar como Jesús anduvo, porque nosotros pensamos como Él, caminamos como Él. Es lo que dice el apóstol aquí. Correcto. Pero dile al que está a tu lado, si tú caminas y no te pareces a Dios, algo no está bien en ti. Vea el verso otra vez y mire lo que dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No sé si te alegras por eso en esta mañana. Todo aquel que está en Cristo, no hay nada que lo condene. Sea un pecado pasado, lo que sea, no hay nada que te condene, porque ahora Cristo pagó por ti. Cristo pagó por ti. Bien, pero tienes que andar conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Dice, si no conforme al Espíritu. Lea el verso 2, por favor. Mire lo que dice el verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Atención, oreja con lo que les voy a decir. Hay dos leyes. Está la ley del pecado y la ley del Espíritu. La ley del pecado y la ley del Espíritu. Entonces, los que viven de acuerdo al Espíritu de Dios, la ley del pecado no los puede condenar. El pecado no lo puede condenar. Dígale que está a su lado, el pecado no te puede condenar si vives en el Espíritu. ¿Qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es pensar como Dios piensa, hacer lo que Dios dice que hagas. No es pensar en la carne. ¿Qué es vivir en la carne? En la carne es siempre andar preocupado, siempre estar afanado, siempre andar pensando en lo natural, siempre andar buscando venganza, siempre andar tratando de defenderte de los demás. Eso es pensar en la carne, eso es andar en la carne. Un ejemplo, hay gente que andan en la carne hoy que ni siquiera vinieron a la iglesia. ¿Por qué? Porque dice tienen demasiado trabajo o tienen demasiadas ocupaciones o están muy cansados. Están pensando según la carne. Están caminando según la carne. Están andando según la carne. Pero cada uno de ustedes que se esforzó este día, usted está pensando según el Espíritu. Usted va a condenar la ley del pecado. Gloria a Dios. Ahí dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dos cosas nos ha librado la vida o el Espíritu o a la ley del Espíritu. ¿Cuáles son? La ley del pecado y de la muerte. Recuerde lo que la Biblia dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que mira al que está a tu lado, dígale: el pecado te lleva a la muerte.
muerte física y muerte espiritual. Hay algunos que no han muerto físicamente, pero espiritualmente están muertos. Usted no los ve accionar para nada, no los ve reaccionar en nada. Usted los ve en la iglesia, hay un gran sermón, hay una gran predicación, hay algo poderoso, pero ellos no se mueven para nada. Y viene un mensaje totalmente directo y ellos no lo reciben. ¿Por qué? Porque están muertos. También hay otros que están muertos. Por ejemplo, los que están muertos al pecado. Puede pasar cualquier clase de bebida, cualquier marca de vino, cualquier pornografía, cualquier cosa, y ellos no lo mueven nada. Viene cualquier movimiento, viene cualquier cosa, viene cualquier tragedia, viene cualquier afán, viene cualquier cosa, pero a ellos no lo mueve nada. ¿Por qué? Porque están muertos al pecado, están muertos a este mundo y están vivos en Cristo Jesús. Están vivos en Cristo. Gloria a Dios. Están vivos en Cristo. Ahora, ¿cuántos de ustedes pueden pelear con un muerto? ¿Alguien de ustedes puede pelear con un muerto? No, usted no puede pelear con un muerto. Usted, a ver, si algún día de estos usted agarra a un boxeador que esté muerto y dice, ahora te voy a dar una puñera para que veas. Usted se cansará de darle golpe y esa persona no va a responder. Pues cuando usted es muerto al pecado, el pecado no le puede hacer nada. Cuando usted es muerto a las cosas de este mundo, el mundo no le puede afectar en nada. Pero ¿por qué el mundo te afecta, caballero? ¿Está despierto? Caballero, dama, ¿por qué el mundo te afecta? Porque no has muerto al mundo. Por eso el mundo todavía te afecta. Por eso hay gente que se enfurece rapidito. Por eso hay gente que usted los ve de allí siempre cayendo y pecando. Porque el mundo los enfurece, el mundo los acelera, el mundo los afana, el mundo les hace todo. ¿Por qué? Porque no han muerto al pecado, no han muerto al mundo, no han muerto a esas cosas todavía. Usted me preguntará, ¿y cómo se muere al mundo? ¿Sabe cómo se muere al mundo? Cuando se vive en Cristo. Es tan fácil. Cuando se vive en Cristo, se muere al mundo. Pero hay gente que no han muerto al mundo y quieren vivir en Cristo, y no se puede. Hay que morir a uno de los dos. Si mueres a Cristo, vas a vivir en el mundo. Si mueres al mundo, vas a vivir en Cristo. Pero lea el verso 2 otra vez, por favor, lo que dice la ley. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Diga conmigo, el pecado y la muerte son una ley. La ley, por ejemplo, aquí en Panamá hay una ley. Pero ¿a alguno de ustedes le ha caído la ley? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes ha recibido una sentencia de ir a la cárcel 40 años? Creo que ninguno de ustedes ha recibido esa sentencia. ¿Ha recibido usted la sentencia de que tiene que pagar un año en la cárcel? No, ¿por qué? Porque usted no ha quebrantado la ley. Usted no se ha enfrentado a la ley de esa naturaleza. Usted es libre de eso porque usted no está en eso. Pues ahí dice que la ley del Espíritu me libra de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, cuando estoy en Cristo, estoy libre de la muerte. Cuando estoy en Cristo, estoy libre del pecado. Cuando estoy en Cristo, estoy libre de todo lo que está en el mundo. ¿Alguien podrá creer lo que estoy diciendo? Aleluya. Entonces, si quieres ser libre del pecado, pastor, yo quiero ser libre de este adulterio, quiero ser libre de esta fornicación, quiero ser libre de esta vida que llevo, esta vida asquerosa que llevo. Entonces necesitas estar en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Diga, gracias Señor, porque viniste a condenar el pecado en la carne. No sé si usted ha entendido el gran precio que Dios pagó en la cruz. No sé si usted ha entendido el gran sacrificio que Dios hizo en la tierra cuando estuvo. Jesús, caballero y dama que está aquí, Jesús tuvo los mismos deseos que tienes tú, los mismos cansancios que tienes tú, el mismo agotamiento que tienes tú. Todo lo tuvo Él, pero Él no pecó. ¿Y por qué no pecó? ¿Y para qué no pecó? Para que tú y yo seamos salvos en esta noche. Gloria a Dios. Para eso Él no pecó. Dice allí, el apóstol dice que Él condenó en la carne al pecado. Es decir, vivió en la carne, igual que usted y que yo, pero condenó el pecado. En otras palabras, no se doblegó al pecado, no se doblegó a la muerte, no se doblegó a eso. Él venció en la carne. Así como está usted en esta noche, así usted puede vencer también. Por eso adentro de usted hay un poder, dentro de usted hay una fuerza, dentro de usted hay una unción para poder vencer. Porque Él venció, usted vencerá también. ¿Están despiertos esta noche? Diga conmigo, voy a vencer. Porque Él venció. Gloria a Dios. Es decir, Él venció en la carne, venció a la muerte, venció el pecado, venció la maldad, la venció en la carne. Por eso dice allí, lea el verso 3 una vez más, para que le pueda quedar claro. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne. Condenó el pecado. Aleluya. ¿Alguien está siguiendo lo que quiero decir? Diga, Dios condenó el pecado en la carne. Por tanto, yo puedo ser libre hoy. Por tanto, soy libre ahora. Diga. No sé si se emocionan con esto, pero estoy feliz de que el Señor venció y me dio esa autoridad para yo vencer. Hoy voy a vencer con el pecado. Voy a vencer la carne. Pero hay alguna clase de cristianos que de repente ni las ganas de comer pueden vencer. Ni las ganas de comer vencen. Porque no pueden ayunar, porque el día que van a ayunar es cuando más hambre tienen. Eso, si usted no siquiera puede ayunar, pues necesita la presencia del Espíritu Santo para vencer. Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto está hablando de lo que Jesús hizo en la cruz, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. En otras palabras, la justicia de la ley nos encuentre a nosotros libre de toda culpa. Por eso el Señor dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera, y la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado. No sé si lo puedo explicar mejor, pero cuando dice la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, me da a entender que usted está manchado del pecado. Usted está manchado. Pero ¿qué pasa cuando usted ora? Inmediatamente todo eso se borra. Cuando usted clama, todo eso se borra. Todo eso se borra. Porque el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Alguien es nueva criatura esta noche? Nueva criatura es. Usted pudo ser el pecador más grande de esta tierra, pero si usted aceptó a Jesús como su Salvador personal,
Dios hasta su mente la limpió, su corazón lo limpió, su cuerpo lo limpió, y ya usted no se va a acordar más de aquellas cosas, o cuando se acuerde de esas cosas ya no serán su caída, ya no serán atractivos. Ahora será atractivo adorar a Dios, ahora será atractivo levantar las manos y decir: Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Pero si en esta noche usted no se motiva con las promesas de Dios, hágase un examen usted mismo. Posiblemente no tiene a Cristo en su corazón, porque el que tiene a Cristo, cuando se habla de Cristo, se emociona. El que tiene a Cristo, cuando se testifica de Cristo, se emociona, crece. Gloria a Dios. Y eso lo podemos ver en toda clase de cosas, en toda dimensión podemos ver esto. Si usted es un futbolista, cuando le hablan de fútbol, ¿cómo se siente? Inmediatamente se siente identificado y empieza a hablar y empieza a decir y empieza a opinar y hasta mete gol y hace de todo. ¿Por qué? Porque eso es lo que a usted le gusta, esa es su vida, eso es lo que usted hace. Pues cuando usted es cristiano, cuando se habla de Cristo, usted se emociona. ¿Por qué? Porque eso es lo que usted vive. Usted vive en Cristo Jesús, usted vive en eso. ¡Aleluya! Yo siento que hay vida en esta noche, en este lugar. Yo siento que usted tiene vida, y todo aquel que tiene vida grita, todo aquel que tiene vida se entusiasma, todo aquel que tiene vida se motiva. Aleluya, aleluya, amén. Dice el verso 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, vamos, a ver si lo leen todos en alta voz, por favor. 2, 3. Mire, es tan fácil identificar a un cristiano con un no cristiano, con un religioso. Es fácil identificar un cristiano y un religioso. El religioso va a andar hablando carnalidad. El cristiano va a andar hablando del Espíritu. ¿Qué es hablar del Espíritu y qué es hablar de la carne? Muy bien, yo creo que la mayoría sabe, pero vamos a decirle para aquel que no sabe. Hablar de la carne es todo lo que te ocupa a ti. Usted solamente se la pasa quejándose del gobierno, quejándose de esto, quejándose del IDAN, quejándose de ENSA, quejándose de las calles, quejándose de los impuestos, quejándose de esto. Vive quejándose. Eso es vivir en la carne. Es más, allá hasta lo disfruta quejarse. Eso es vivir en la carne. ¿Qué es vivir en el Espíritu? ¿Vivir orando, ayunando? No. Vivir es decir, ¿qué les dije que iba a hacer? ¿Qué es vivir? En el Espíritu. Vivir en el Espíritu es aquella persona que cada mañana se levanta y dice: gracias Jesús, hoy es un buen día para mí. Hoy tengo victoria. Hoy es un día de triunfo para mí. Y cuando encuentra a alguien le dice: Dios tiene lo mejor para ti este día. Hoy es tu día para la victoria. Es aquel que se encuentra y dice: cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Aleluya. Hermanos, grábense esto por favor. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Me escucharon lo que le dije? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Alguien entendió eso, verdad? Muy bien. Recuerde que usted no es culpable de la cara que tiene, pero sí de cómo la pone. Usted puede tener una cara muy linda, pero cómo la pone, a saber cómo la
siempre la carga. Hay algunos que tienen cara bonita, pero siempre parece una papaya verde. ¿Ya? Entonces, esta noche yo quiero que vea lo que dice ahí. Póngame el verso otra vez. Mire lo que dice el verso que estábamos leyendo. A ver. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué es lo que tú estás pensando? ¿Tú estás pensando solamente en comida? ¿Solamente en sexo? ¿Solamente en vanidad? ¿Solamente en problemas? Entonces tú estás en la carne. Entonces, ¿cómo es pensar en el Espíritu? ¿Andar solo pensando en Dios? No, pensando en Dios, pensando en la grandeza de Dios y pensando en todo lo bueno que hace Dios. Pensando en todas las maravillas que hace Dios. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es siempre que nuestra vida agrade a Dios en todo. Usted puede estar entretenido, usted puede andar con amistades, pero ellos piensan en la carne y usted en el Espíritu. Usted puede andar con compañeros que andan en la carne, pero usted puede andar en el Espíritu. Porque ellos andan pensando en chisme o andan pensando en chiste y usted anda pensando en la gloria de Dios. Usted anda pensando en el poder de Dios. Usted anda pensando en lo que Dios hace. De repente alguien le dice, ¿qué estás pensando? Y tú le das, estoy pensando cómo agradar más a Dios. Porque esa es la meditación suya, ese es el pensamiento suyo, donde usted se para, usted está pensando y de repente Dios le da la oportunidad de ir a un lugar. Inmediatamente ve todo aquello. Hace unos años atrás estuve en las cataratas del Iguazú y ver esa inmensidad del río y ver esa agua caer por montones todo el tiempo, digo, solo Dios lo puede hacer. No estaba pensando en otra cosa, estaba pensando en la grandeza de Dios, viendo cómo la naturaleza testifica del poder, de la grandeza de Dios. Y esta noche quiero decirte, cuando tú piensas en la grandeza de Dios, estás viviendo en el Espíritu y tu espíritu se alimenta, tu espíritu domina sobre tu cuerpo. Yo les dije el domingo, creo, algún de los cultos, dije, tú eres lo que comes. Entonces, ¿por qué hay tanta gente hoy arruinada? ¿Por qué hay tanta gente desanimada? Porque están comiendo cosas que no alimentan. Su oído está oyendo no cosas buenas, sino basura. Su lengua no está hablando cosas buenas, sino basura. Entonces su espíritu está muriendo y el espíritu es el que le da vida, el espíritu es el que te motiva. La carne trae muerte, el espíritu trae vida. Agrávese eso esta noche. La carne trae muerte. Cada vez que tú le des rienda suelta a la carne, va a morir tu espíritu, va a morir tu carne. Cuando tú le des rienda suelta a la carne, hay cantidad de gente hoy atrapadas por enfermedades, porque le dieron rienda suelta a la carne y hoy están sentenciados a muerte, tal vez a una muerte prematura, por el pecado. Pero esta noche tengo una palabra para usted. Si usted le da prioridad al Espíritu, entonces el Espíritu da vida a usted y su carne va a tener vida, va a tener regocijo, va a producir en usted ese querer como el hacer, va a tener esa emoción de pararse por las mañanas y decir, voy a trabajar, voy a hacer la voluntad de Dios hoy. Se le acostará en la noche diciendo, gracias Señor porque me permitiste un día maravilloso, y se levanta el siguiente día y dice, gracias Dios por este día. No será un arruinado. No será una persona que vive amargada, no será una persona que vive afligida todo el tiempo, llorando, quejándose, sufriendo. No, será una persona alegre, porque el que está en Cristo, claro que sí. Así que lea conmigo, verso 6, porque el ocuparse de la carne, ¿qué cosa es? ¿Qué es ocuparse en la carne? Mire, hay algunos de nosotros hoy
que desde que amanece es solamente preocupación. Mujeres que están aquí, desde que amaneció, viviste preocupada. Que la basura, que el tanque, que el agua, que la cocina, que los frijoles, que el arroz, que la baila, que esto, que lo otro, que el chiquillo, limpiaste, arreglaste, hiciste y volviste. No estuviste ni tiempo para orar y hoy, ahora en la tarde, en noche, estás cansada, estás agotada y lo que hiciste no se ve. No se ve. ¿Qué hiciste? Nada. Tú que te levantaste, fuiste al trabajo, te esforzaste, llegaste, corriste, ibas corriendo para no llegar tarde y te hiciste aquí, hiciste allá. Mira para atrás, ¿qué hiciste? ¿Quién te dio gracias por lo que hiciste? ¿Quién te agradeció lo que hiciste? Ni siquiera te acordaste de orar, ni siquiera te acordaste de decirle gracias Dios por este día. Pero si mañana haces todo lo contrario, cuando te levantes, no es que no vas a ir al trabajo, claro que vas a ir al trabajo, pero antes de ir al trabajo te vas a levantar y dile: Señor, hoy voy a vivir en el Espíritu, aunque tenga que trabajar, pero voy a hacerlo en el Espíritu, aunque tenga que hacer esto, pero voy a creer en ti, andar en tu palabra, andar en tus pensamientos, las cosas serán diferentes para ti. Tendrás motivación para hacer, tendrás motivación para trabajar. ¿Por qué sales tan agotado? ¿Se ha dado cuenta usted cuando no le gusta el trabajo, usted sale cansado, agotado y dice: me voy, dejo esta cosa? Pero cuando a usted le gusta la cosa, pasan las horas y ni siquiera se acuerda de ir a comer. Ni siquiera se acuerda de ir a comer. Y ahí está trabajando. Y luego cuando ya tiene que ir a comer, va a comer y sigue trabajando y ni se da cuenta cuando se le pasa la hora. Y dice: ya tengo que irme, pero déjeme, voy a terminar esto y después me voy. ¿Por qué? Porque eso le gusta. Porque eso le encanta, eso lo motiva, aunque no le den nada, pero está satisfecho y luego que termina se queda bien diciendo: wow, me quedó bien. ¿Y por qué dice me quedó bien? Porque amas lo que haces. Pero cuando no amas lo que haces, tocó la campana, quédese como se quede, me largo para mi casa. ¿Ya? Cuando no amas las cosas, todavía falta una hora. Dice: no, si empiezo eso, lo voy a dejar ahí, mejor me doy vuelta por aquí haciendo una cosa, mañana empiezo eso. Pero cuando amas las cosas, dice: hoy voy a hacer y voy a adelantar para mañana, cuando vengo termino rapidito y empieza. ¿Por qué? Porque ama lo que hace. Eso es lo que Dios quiere, que tú lo ames a Él. Cuando tú lo amas a Él, vas a amar las cosas para Él, vas a amar la obra, vas a amar la evangelización, vas a amar la predicación, lo vas a amar. Gloria a Dios. ¿Alguien ama a Dios en este lugar? Dice la Biblia: si me amáis, ¿qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ok, leamos el verso 6. Porque el ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida. Así que si de hoy en adelante te ocupas del Espíritu, vas a tener vida. Y vas a decir como los ticos: pura vida. Vas a tener vida y vida en abundancia. Vas a sentir el deseo de hacer cosas. Vas a sentir el deseo de vivir. Hay algunos de ustedes aquí que en algún momento de su vida han deseado no vivir. ¿Ah? Han deseado más la muerte que la vida, ignorando que la muerte sin Cristo es lo peor que hay. Ahora el verso 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne, es decir, los deseos de la carne, el propósito de la carne y todo lo que dice la carne es enemistad contra Dios. Póngame atención, por favor. Si en algún momento en su mente, en su corazón, ha bajado el pensamiento, ha sentido algo así con
con cierto recelo contra Dios. Dios, ¿para qué a mí no me escucha? Dios, ¿por qué será que a mí me llevó a mi padre? ¿Por qué será que Dios me llevó a lo que yo más amaba? ¿Por qué será que Dios eso? Pon atención, porque estás pensando según la carne y estás andando según la carne. Pastor, pero si yo lo quería, yo amaba y yo hacía todo, y mire qué me pasa. ¿Por qué tiene tanto dolor? Porque andas en la carne. Si anduvieras en el Espíritu, entenderías las cosas del Espíritu. Tienes que entender qué es andar en el Espíritu. Ya les dije, andar en el Espíritu es pensar como Dios. Dios sabe en este momento, aquí estás tú, estás enfermo, aquí está tu padre, está tu familia. Y Dios te va a mostrar que uno de ellos se va, pero no es para condenarlo, sino para salvarlo. Entonces, Dios te muestra que es para salvarlo. Si andas en el Espíritu, te das cuenta que la muerte de él no era para condenación, era para salvación. De nada servía que te quedaras con él si se iba a perder. Entonces mejor Dios se lo llevó antes. Te dolió a ti. Ahora, si andabas según la carne, entonces no lo entiende. No entiende por qué. Si era el que traía el sustento a la casa, si era el que me ayudaba, era el que me amaba, era todo. Y ahora que yo empecé a buscar a Dios, Dios me lo quita. Dios es malo conmigo. Ese está pensando según la carne. ¿Qué es pensar según la carne? Es solamente pensar para nosotros en el momento. Es pensar en satisfacer los deseos aquí, en la tierra y en la carne. Pero ¿qué es pensar en el Espíritu? Es pensar y hacer y agradar a Dios. Pensar en el Espíritu es agradar a Dios. Pensar en el Espíritu es hacer lo que Dios quiere que hagamos. Eso es andar en el Espíritu, eso es pensar en el Espíritu, eso es vivir en el Espíritu. Hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hacer en la carne, ya se los dije. Los designios de la carne, los designios del pecado, siempre es solamente detener lo espiritual. Por eso en una iglesia carnal, lo espiritual se estanca. Por eso en una familia carnal, lo espiritual se estanca. Por eso en tu vida, cuando lo carnal gobierna, lo espiritual está acabado. Pero el verso 8, léanlo por favor en alta voz todos. ¿Qué dice el verso 8? Vamos, dígalo más fuerte. 2, 3. Caballero, si usted vive según la carne, usted no puede agradar a Dios. Dama, si usted vive según la carne, usted no puede agradar a Dios. ¿Alguien quiere agradar a Dios aquí? Entonces vive en el Espíritu. No anda en la carne. La carne, ya todos saben qué es andar en la carne. ¿O alguien no sabe? Si alguien no sabe, para explicarle qué es andar en la carne. Pero ya todos saben qué es andar en la carne. ¿Todos saben lo que es andar en el Espíritu? ¿Saben lo que es andar en el Espíritu? Entonces estamos claros por ahí. Vamos a continuar. Verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne. Pablo está diciéndole a los romanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si esta noche usted no tiene el Espíritu de Cristo, entonces usted andará según la carne. Si usted tiene el Espíritu de Cristo, usted andará según el Espíritu, andará. Pero si Cristo está en nosotros, y aquí viene algo bueno, prepárese. Si Cristo está en nosotros, dice allí, pero si Cristo está en nosotros, en el cuerpo, en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto.
Cuando usted encuentra a un cristiano que dice, pastor, es que ya no aguanto, es que hay muchas tentaciones, pastor, hay muchas tentaciones en el mundo, para donde uno saque la mirada, hay tentaciones. Mire, pastor, yo tengo un problema muy grande, sí, donde yo saco la cara, veo el 44, 44, 40. Donde yo saco la cara, ahí está el alcohol. Hay gente así. Para mí no es problema el 44. Y creo que para algunos de ustedes, pero para otros, eso es una tentación muy grande. Hay algunos que andan pendientes de las fechas. ¿Y qué salió? 21. Era mi fecha. Con razón ayer yo me acosté y soñé que veía un gran 0. Y cuando me levanté vi un 2. Andan pendientes de eso. ¿Por qué? ¿Por qué andan pendientes de eso? Porque andan según la carne. La carne. Pero el que anda según el Espíritu anda pendiente de las bendiciones de Dios. Anda pendiente del poder de Dios. Anda pendiente de la gloria de Dios. Aleluya. Ahora dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Verso 11, si el Espíritu de aquel, esto es poderoso. Yo quiero que lo leamos todos juntos, a ver si nos cae la peseta a todos. A ver, 2, 3. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales. Aleluya, por su Espíritu que mora en vosotros. Gloria a Dios. ¿Alguien cree lo que estoy diciendo? Más bien lo que estoy leyendo. Estoy leyendo una palabra que dice que el cielo y la tierra pasan, mas esta palabra no pasa. Puede pasar el cielo, puede pasar la tierra, se puede mover todo, pero lo que está escrito ahí no pasa. Eso permanece. Eso es ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué? Porque esa palabra tiene vida. Ahora, alimentémonos de esa palabra que tiene vida. Mire, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¡qué bárbaro! ¿Me está entendiendo? ¿Qué fue el Espíritu que levantó a Jesús? ¿Cuál fue ese Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos después de 3 días? El mismo Espíritu que levantó a Lázaro después de 4 días. El mismo Espíritu que levantó a la hija de Naín, a la hija de la viuda de Naín. El mismo Espíritu que levantó a los antiguos. Es el mismo Espíritu que nos va a levantar a nosotros. Y si ese Espíritu está dentro de nosotros, ¿por qué le vas a tener miedo a la muerte? Si ese Espíritu está dentro de nosotros, no le tienes miedo a la enfermedad. Si ese Espíritu está dentro de nosotros, no le tienes miedo al diablo. ¿Por qué? Porque ni el diablo pudo vencer a Jesús, tampoco te vencerá a ti. Amén. Yo quisiera saber si está entendiendo esto. Esto es tan grueso. Mire lo que dice. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, levantará, nos santificará, nos restaurará, nos vivificará con Cristo Jesús. También vivificará nuestros cuerpos mortales. Este cuerpo se enferma, ese Espíritu lo sana. Este cuerpo se enferma, ese Espíritu lo levanta. Este cuerpo se muere, ese Espíritu lo levanta. ¡Aleluya! ¿Están aquí esta noche?
Diga, ese espíritu está en mí esta noche. El espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Podrán levantar su mano y dar gracias al Señor por ese espíritu. Dígale, gracias, Padre, gracias por ese espíritu. Gracias por ese espíritu, Señor. Oh, aleluya, aleluya. Gracias por ese espíritu. No hay por qué temer, no hay por qué quejarse, no hay por qué llorar. Ese espíritu está con nosotros hoy. Gloria a Dios. Verso 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. No le debemos nada a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. Y aquí es a veces donde no entendemos. Queremos siempre cumplir con la carne, suplir a la carne, quedar bien con la carne. Cada vez que usted intente quedar bien con la carne, va a quedar mal con el espíritu. ¿Qué es quedar bien con la carne, pastor? Hacer cosas que no son las mejores. Mire, tú puedes ser una persona muy buena y tratas de agradar a alguien, siempre se van a quejar de ti. Pero cuando tú agradeces a Dios, Dios sí te va a recompensar como tú te lo mereces. Dios sí te va a recompensar. Mire, usted podrá trabajar con alguien. Me contaba una persona que trabajaba y se esforzaba. Cuando le pedían horas extra, trabajaba horas extra, le metía de lleno al trabajo. Y un día le dijeron, hasta aquí llega. Se dio por quiebra la empresa. Se fue sin ni un real. Frustrado, decía, ¿y ahora qué? Di mi vida en esa empresa y mire cómo me paga. Así paga la carne. Tú te esmeras por la carne, suplir toda la necesidad de la carne, y un día de esto te echará al infierno. Esa es la paga. ¿Qué dice? La paga del pecado, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que cuando tú te afanas en suplir, en darle a la carne, un día de esto la carne te echará al infierno. Pero cuando tú le das al Espíritu, Él te va a vivificar, Él te va a levantar. Diga, el Espíritu me va a levantar. Ahora, todo no se queda allí. Vamos a ver, verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Mira el que está a tu lado y dígale, ¿quién te guía a ti? ¿El horóscopo o Cristo? ¿Qué es lo que te guía a ti? Algunos de ustedes todavía, cuando agarran el periódico, agarran una revista, se van en la parte de atrás, lo primero es para ver el horóscopo. Pero no porque vaya a comprar nada, no, simplemente para ver las mentiras del diablo. No es cierto. Si usted todavía tiene ese deseo, la carne lo está minando. La carne lo quiere dominar. ¿No se ha dado cuenta usted que usted se enoja muy rápido? ¿Por qué? La carne lo está dominando. La carne lo domina. Pero esta noche usted tiene la potestad, la libertad, la oportunidad de echar a un lado a la carne y decirle, Espíritu, quiero que gobierne de hoy en adelante. Quiero que el Espíritu de Dios gobierne en mi vida. Entonces, si usted es guiado por el Espíritu, ¿cómo es eso ser guiado por el Espíritu? A ver, explíqueme por favor. Diga conmigo, explíqueme, pastor. ¿Cómo es ser guiado por el Espíritu? Es muy sencillo ser guiado por el Espíritu. Muy sencillo. Ser guiado por el Espíritu es
En la mañana usted se levanta y antes de hacer cualquier cosa usted va a orar, dígale Señor, y usted empieza a decirle todas las cosas que usted quiere a Dios. No esa quejadera, Padre, que no tengo. Déjese de ser un gato ya. Empiece a adorar al Señor. Empiece a adorar. Dios sabe que no tienes que comer, Dios sabe que no tienes que vestirte, Dios sabe todas esas cosas. Ya Él lo sabe, pero Él quiere una adoración de tu parte. Él quiere una alabanza de tu parte. Entonces cuando usted le alaba, usted le adora, luego usted le da gracias y luego va a la Biblia y dice, Señor, este día necesito una guía, necesito una dirección. Ya sea que llegues una porción en orden, o sea que donde abres la Biblia, pero lo que hagas esa mañana, estoy seguro que el Espíritu Santo hablará a tu vida. Y esa porción que lees en la mañana te va a servir durante todo el día. Todo el día te va a servir. ¿Por qué? Porque de repente tú abriste la Biblia. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ya? Y usted se fue. Cuando llega al trabajo, ahí está la compañera o el compañero de trabajo. Estoy cansado, estoy harto de mi vecina, que no sé qué, por aquí, por allá. Es que yo, si la veo, le doy. ¿Qué tienes tú que decirle? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién te está guiando? ¿Quién te dijo eso en la mañana? ¿Y ahora quién te lo está recordando? Entonces estoy siendo guiado por el Espíritu. Muy bien. Luego pasó eso. Vino alguien y te criticó, te señaló y te indispuso con el jefe. ¿Qué te vas a acordar tú? ¿Qué te vas a acordar tú en ese momento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué va a usted decir? Señor, no le tomes en cuenta ese pecado. Encárgate tú de él. Es más, Señor, yo le perdono. Y luego cuando viene para la casa y se encuentra con alguien con una necesidad, mire que yo tengo 3 días que no como. ¿Y qué le viene a la mente? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Luego llega a la casa y encuentra a su pareja con la cara, parece una sandía. ¿Qué se acuerda usted? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces cuando mira esa cara, ¿usted qué hace? Le pone una raya en el centro, que es una sonrisa y unas grandes orejas. Y le dibuja una buena sonrisa. Y todo el día usted anduvo en victoria. ¿Por qué? ¿Por quién fue guiado? Por el Espíritu. ¿Les quedó claro? Vio que es sencillo el Espíritu. Sencillo. Pero claro, si no le das prioridad, no le das el lugar al Espíritu de Dios en la mañana, es posible que vas a ser guiado por el Espíritu y es posible que vas a cometer ciertos errores porque te levantaste en la mañana y no oraste y saliste corriendo y en esa corredera allá se te metió alguien y tú ibas de apuro y ese que estaba allí que se te metió y ¿qué hiciste tú? ¿Qué hiciste? Lo insultaste, le dijiste un pocotón de cosas y ya te pusiste rabioso y ya vas a competir. Y luego llegas al trabajo todo desesperado, todo estresado y llega alguien, un compañero y te dice, oiga, ¿y cómo le fue? ¿Y cómo está usted? No me digas nada, que ahorita mato al que me hable. No me diga nada. Y toda la gente se le queda mirando y se quedan y hacen para atrás. Por eso es que yo no voy a la iglesia, porque ahí se ponen locos. ¿Están agarrando la idea? Y luego la gente por allá hablando por allá y mirando, y usted dice, ¿qué es lo que hablan de mí?
Y ya para allá mediodía y todo, medio que se acuerda de que no ha estado bien y todo, y viene alguien y lo insulta. Que Dios te reprenda. Ahora vas a condenar a la gente, vas a insultar a la gente, y entonces te acuerdas de palabras que hieren a los demás. Entonces estás ahí y la gente empieza a decir, sí, que los cristianos, que esto y que lo otro, y usted se enoja, sí, generación de víboras. ¿Está hablando bíblicamente? Sí, pero está usando mal la Biblia. ¿Y por qué? Porque no está siendo guiado por el Espíritu. Está siendo guiado ¿por qué? Por la carne. La carne, el bistec lo está gobernando. Lo está gobernando. Entonces digan conmigo, Señor, perdóname. No quiero que la carne me gobierne. Quiero que sea el Espíritu. Amén. Verso 13, porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Alguien quiere vivir en esta noche? Entonces haga morir las obras de la carne. Porque si usted sigue en las obras de la obra de la carne lo matan. La obra de la carne lo va a matar. Y tal vez antes de tiempo. Ok. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que es muy fácil darse cuenta quién es hijo de Dios. Los que son guiados por el Espíritu. No se deje enredar por esos que andan por ahí diciendo, el Espíritu me dijo esto, el Espíritu me dijo aquello. Hay gente que pareciera que el Espíritu solo le habla a ellos, nada más. El Espíritu me dijo esto, el Espíritu me dijo lo otro, el Espíritu me dijo aquí. Mire que el Espíritu me dijo esto. Cuando yo oigo a alguien hablando así, yo me salgo corriendo. Pero el pastor no está de acuerdo que el Espíritu habla. Sí. ¿Te diste cuenta ahorita cómo te dije que el Espíritu habla? En la mañana te levantaste y abriste la Biblia. Te lo voy a decir otra vez para que te des cuenta. Abriste la Biblia y abriste en el Salmo, y abriste en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. No se levantarán los malos en la congregación de los justos. Y cuando usted se levanta de ahí, después de haber orado, después de haber clamado, usted va a ver las cosas que le rodean y se va a dar cuenta y los va a comparar con lo que usted leyó, y esos no están de acuerdo. Esos no van en la línea esa. Así que usted se mantiene en esa línea de lo que usted ha leído, de lo que usted cree. Bienaventurados los que no andan en consejo de malos. Y cuando usted oye que hay un grupo ahí, no, los bienaventurados los que no andan en esas cosas. Así que usted se va de allí. Eso es ser guiado por el Espíritu. Y no tiene que andar diciendo, el Espíritu me dijo que esta reunión es del diablo, así que yo me voy para acá. El Espíritu me dijo que no ande contigo porque tú eres no, eso el Espíritu no, la palabra te lo dijo. El Dios te movió a eso. Vendrán momentos en una profecía en la iglesia, en un momento que habrá una palabra directamente para ti, pero la palabra más sincera que puedes encontrar y la más rápida es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Ok. Entonces, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Diga, no he recibido una esclavitud. No soy esclavo. A veces hablamos de no ser esclavo y somos esclavos de todo. Hay algunos aquí que les voy a decir que son esclavos. Muy sencillo. ¿Cuántos toman café? Son esclavos del café.
¿Por qué, pastor? Porque todos los días tiene que tomarlo y el día que no lo toma, ¿qué te pasa? Ajá. Hay algunos que cuando no toman café andan así como endemoniados. Y cuando toman café usted le ve que agarran el café. Qué rico este café. Yo los he visto. Yo he andado con algunos drogadictos, para decirlo así. Están acostumbrados a eso. Y así como ese es un ejemplo nada más de algunas otras cosas que están esclavos en eso. Pero ahí dice, lea el verso 15 por favor otra vez. Léalo conmigo el verso 15. ¿Qué dice? Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Diga, no he recibido un espíritu de esclavitud. Hay gente que viven esclavos a toda clase de pecados. Pero usted dice el verso 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso no me venga con ese cuadro de que yo le pregunto, y si ahorita se muere, ¿a dónde va? ¿Al cielo o al infierno? La verdad es que no sé, pastor. Entonces el Espíritu no te está dando testimonio. Realmente tu espíritu está muerto, por eso no sabes qué hacer, por eso no sabes a dónde vas. Pero cuando el espíritu tiene vida, cuando tú tienes vida, gloria a Dios, sabe a dónde vas y sabe lo que sucederá contigo, porque tienes vida en ti. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y voy a ir terminando con el verso 17, que es poderoso. A ver si todos lo leen, por favor, este verso, poderosísimo. 2, 3. Gloria, aleluya. Gloria, aleluya. Voy a leerlo para los que no tenían Biblia. Voy a leerlo para los que estaban por la radio y no tenían Biblia. ¿Qué dice? Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Si hijos, también herederos. Diga conmigo, soy hijo de Dios, soy heredero de Dios. Diga, si soy heredero de Dios, también soy coheredero con Cristo. Aleluya. Qué privilegio el de nosotros. No sé si se da cuenta el privilegio que tiene. Es heredero y coheredero. ¿Alguien sabe lo que es coheredero? ¿Algunos no saben? ¿Hay alguien que no sabe? Dice amén. El que no sabe qué es coheredero, se lo voy a explicar en mi corto lenguaje. Coheredero vamos a ver si se lo explico. Soy hijo de Dios, soy heredero de todo lo que Él tiene. ¿Ok? Vamos a ver. Núñez, ven acá. Y vamos a pedirle al caballero, venga aquí. Muy bien, este es el viejo que tiene los millones. Este viejo tiene los millones, ¿eh? Y este es el hijo. ¿Ya? Este es hijo de él. Y yo también soy hijo, pero yo soy hijo por fuera.
¿Ok? Muy bien. Entonces, como yo soy hijo de Él, soy heredero de sus millones. ¿Estamos de acuerdo? Aunque yo estuve por acá afuera, pero yo soy hijo de Él. Así que Él soy heredero también. Y este es hijo de Él. Ese sí es de matrimonio. Pero entonces yo soy coheredero con Él. Es decir, que también formo parte de la herencia que Él tiene. Con Él también formo parte de la herencia que Él tiene. ¿Ya me entendió? ¿Y por qué soy coheredero con Él? Porque Él es mi hermano. ¿Ya? Y yo formo parte de Él también. En el caso de Jesús, Jesús nos compró a nosotros y somos sus hermanos, somos sus amigos, pero también somos hijos de Dios. Así que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Gracias, pueden sentarse. ¿Les quedó claro? Aleluya. ¿Y por qué digo que nosotros somos de acá? Porque nosotros somos gentiles. Somos comprados, ¿no? Los hijos, los verdaderos de Israel, los judíos, que son los verdaderos descendientes de Abraham. Pero por eso el Señor dice ahí, o Pablo dice aquí, si hijos, también herederos. Si somos hijos, somos herederos. Y si somos herederos, también entonces somos coherederos con Cristo. Si es que padecemos con Él, si es que padecemos por Él, si es que padecemos aquí, también reinaremos con Él. También lo seremos glorificados con Él. Así que no tenga pena en esta noche. Si estás sufriendo por Cristo, estás sufriendo con Cristo, vas a reinar con Cristo también. Pablo dice aquí en el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestarse. Si tú estás sufriendo en esta noche, ese sufrimiento que tienes no es comparable con la gloria que Dios tiene preparada para ti. Así que no te aflijas en esta noche. No estés en ruina esta noche. No estés en tristeza esta noche. Hay un futuro glorioso que espera por ti. Ya están disponibles todas las prédicas de Palabras de Fe y los programas de la cápsula vencedora en formato DVD. Si deseas adquirirlos, solo tienes que hacer tu pedido a los teléfonos 268-2119 o al 268-6353 al módico costo de 10 balboas. Así estarás contribuyendo con nuestro ministerio. Si este programa ha sido de bendición para tu vida, comunícate con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o contáctanos a través de nuestro sitio en internet. Te invitamos a una próxima edición de Palabras de Fe.